Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba: ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. El INE presenta De historias revueltas. ¿Dónde dormí anoche? No importa qué tan fácil o difícil transcurre la jornada para la mayoría de las personas que vivimos en una ciudad. Qué tan lejos o tan cerca vivamos de nuestro trabajo o de la escuela. No importa si debimos tomar un autobús o el metro o caminar para llegar a casa. Si lo que tenemos es un departamento minúsculo, una gran residencia o un cuarto en la azotea. Si vivimos solos, con familia, con una pareja o con amigos. En cualquier caso, sea tarde o temprano, llueva o haga calor, estemos de magnífico o de pésimo humor, todos sabemos que en algún momento, al final de la jornada, habremos de cruzar una puerta y de entrar por nuestro propio pie a un espacio, grande o chico, impecable o desordenado, no importa, donde nos espera una cama. Una cama, por dura o blanda que ésta sea, una de gran tamaño o apenas un colchón, pero una cama. Ocurrirá entonces que levantaremos las cobijas o amasaremos con las manos una almohada, sentiremos sobre la piel la frescura de una sábana y nos dispondremos de manera previsible y sin reparar demasiado en el hecho, a habitar con nuestros cuerpos agotados ese espacio único y cálido donde nos toca descansar, dormir o tal vez soñar. Ser o no ser, decía Hamlet. Morir, dormir, no más, tal vez soñar. Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón. En medio de su desgracia, Hamlet veía en el acto de dormir una esperanza, una promesa de reparación. Pero, ¿qué ocurre cuando no hay puerta que cruzar ni cama donde cumplir los deseos del príncipe Hamlet? ¿Qué pasa cuando no hay cobijas mullidas, ni sábanas frescas, ni almohada tibia donde reposar nuestros sueños? ¿Qué pasa, pues, cuando no se tiene una casa, ni un baño donde lavarse la cara o los dientes, o una mesa y una silla para cenar, un cajón para guardar las cosas? Pues pasa que nada pasa, que se vive en la calle, así nomás, en la calle, que se ha llegado a un límite de la existencia y que se ha cruzado no puerta, ojalá, sino las fronteras sin puertas de territorios imposibles de imaginar para la mayoría de las personas, ricas o pobres, felices o desgraciadas, pero que encuentran al final del día una cama y un techo donde acogerse. La vida sin puertas, la vida sin ventanas, la vida sin techo. Ese fue mi caso. Por casi 10 años mi casa, mis puertas, mis ventanas, mi techo y mi cama fueron las calles de Londres. Fui una homeless, como se les dice en inglés, una sin techo. También nos llaman vagos, indigentes, closhards, vagabundos. Pocos lo hemos sido, pero todos los hemos visto, y muchos se han hecho la misma pregunta. ¿Cómo diablos llegaron a tal situación? ¿Y cómo diablos acabé yo literalmente en la calle? Me llamo Becky Perryman. Tengo una edad incierta, aunque advierto que soy joven, poco más de 30, acaso menos. Soy una artista visual que a través de la fotografía y de las instalaciones sonoras intento darle voz e identidad a los sin techo. Y esta es mi historia. ¿Por dónde empezar? Quizá deba empezar por el final.
Estamos en septiembre de 2016 y en unos minutos más se inaugurará mi exposición de fotografías y mi instalación sonora en el South Bank Centre, uno de los más importantes centros culturales de Londres, mi ciudad. En mis fotografías retrato las puertas de aquellos lugares donde alguna vez pasé la noche. Severas puertas de roble y madera labrada de los edificios eduardianos de la zona llamada West End de Londres, o colosales puertas de la era victoriana, cuando Inglaterra dominaba el mundo y Charles Dickens escribía historias de personas en la miseria como yo, o puertas góticas de iglesias, puertas habitadas por fantasmas, o puertas más simples, de almacenes, tiendas y establecimientos comerciales en la cuna del capitalismo que alguna vez fueron mi efímero domicilio, puertas que no habría de cruzar. Si las puertas son un símbolo de hospitalidad, en mi caso, eran apenas la utilería involuntaria en el teatro frío de mis noches sin techo. Tengo otra serie de fotografías en las que retrato charcos, esquinas, bancas de parques, tardes de lluvia. Es decir, la cartografía visual de mis extravíos por una ciudad que era toda mía, cuando al mismo tiempo nada me pertenecía, ni siquiera una cama donde dormir. Especialmente los charcos llamaban mi atención mientras caminaba, mejor dicho, mientras vagaba, o mejor aún, mientras sobrevivía. Me gustaba ver cómo la ciudad se reflejaba en ellos. Estos espejos de asfalto, lodo y agua eran también mis espejos. Me veía reflejada en ellos, o mejor dicho, me parecía a ellos. Estaba sucia y brillaba al mismo tiempo. Eso es, los homeless somos los otros charcos de la ciudad en cuyos rostros se reflejan historias indescifrables de personas incomprensibles. Construí también una instalación sonora en la que la gente puede oír los testimonios de vida de muchas otras personas que viven en Londres y en otras ciudades del Reino Unido, como lo estuve yo. Hay que oírlos para darse cuenta de que algo de vida y de esperanza y de locura se asoma en estos relatos. Hay que entrar a la instalación, oír los rumores sordos de la ciudad entremezclados con las voces fragmentadas de estos relatos, para descubrir a gente de carne y hueso, con pasados extraviados y presentes rotos, pero vivos, complejos, humanos. No soy Dante, ni mi instalación está pensada como un viaje a los infiernos. No es el dolor o el miedo o la tragedia lo que construye mi instalación. A mi trabajo lo anima la esperanza, la capacidad de comprender, de contar una historia que creíamos que ya nos la habían contado, pero esta vez desde una perspectiva diferente. La mía es menos una denuncia dolorosa que un himno, una composición de voces a las que nunca prestamos atención, voces que entonan la más humana de las músicas de quienes, pese a toda predicción, están vivos y aquí siguen entre nosotros, aunque nunca les prestemos atención, aunque huelan feo y les estorben al paisaje y a las estampas postales del turismo de mi ciudad. Ya no digamos que busco empoderar, eso sería un despropósito tratándose de gente que ha renunciado al más mínimo poder, el de tener dónde dormir. Aspiro, en cambio, con mi trabajo a visibilizar, a que volteen por un momento y detengan su mirada así de simple, a que nos vean. Y es que en mis años sin techo solía jugar un juego más bien cruel conmigo misma. El juego consistía en apostarme en una esquina cualquiera, a una hora cualquiera, lo más sobria y aliñada que se pudiera dadas las circunstancias. Antes me lavaba la cara y me pasaba un peine por mi cabellera rubia y entrecana. Y simplemente le pedía la hora a la gente que iba pasando por ahí. ¿Qué hora es?, les decía. ¿Me puede decir la hora? ¿Me da la hora, por favor? Ensayaba distintas formas de cortesía para mi pregunta y en la mayoría de los casos no recibía respuesta. Se seguían de largo o se espantaban. Estoy segura de que ni siquiera me escuchaban, o en lugar de oír ¿qué hora es?, creían oír que les decía «dame dinero para drogarme» o
¡Atención! Estoy a punto de robarte el bolso. Entonces llevaba la cuenta. Si obtenía una respuesta positiva por cada 10 preguntas, me daba como premio un bocadillo con las monedas que había mendigado horas antes. Si obtenía menos que eso, entonces me atormentaba. Me sabía aún más invisible, inexistente, poco menos que un fantasma. Quería morirme y cambiaba el bocadillo por un botellín de whisky barato. No me recuerdo llorando, pero yo creo que lloraba al final del juego, ya con el whisky en mis venas. Olvidar que uno llora es una de las formas más amables de la sobrevivencia. ¿Y qué hora es en Londres? Ninguna. Esa es la hora para mí en un país donde miles de personas no tienen hogar. Estamos en el Reino Unido del siglo XXI, una de las grandes potencias, un país que ha tenido una historia extraordinaria de logros y conquistas en todos los ámbitos. Sin embargo, aquí, en esta nación europea que es quizá la democracia moderna más antigua del planeta, hay más de 100.000 personas sin hogar, viviendo en albergues, en condiciones de hacinamiento o en la calle, durmiendo en las bancas de los parques, en las estaciones de tren, en paradas de autobús o en las puertas de un edificio. Hay también quienes viven en sus autos, en tiendas de campaña, en hoteles decadentes. Hay niños, hay familias enteras de migrantes, hay enfermos psiquiátricos, hay adictos. Es el quinto mundo dentro del primer mundo. Y esto ocurre frente a los ojos de todos, pese a los intentos del gobierno o de las organizaciones civiles por remediarlo. Pasa en el Reino Unido, pero pasa también en otros países desarrollados, en muchas ciudades de Europa y de los Estados Unidos. Aunque hay quienes intentan remediarlo, hay también quienes intentan ocultarlo. Me refiero a muchos lugares donde se construye desde hace algunos años lo que se ha llamado arquitectura defensiva. ¿Y qué es esto? Es muy simple. Se añaden bardas, rejas, jardineras, segundas puertas, picos y púas a la geografía urbana. Se diseñan bancas, cuya forma impide acostarse en ellas. Pequeñas y sutiles fronteras que marcan un territorio exclusivo al que los homeless no deben acceder. Peor aún que ocultarlo es combatirlo. Hay grupos radicales de inspiración fascista a quienes les mueve el odio contra los homeless. Los ven como un cáncer, algo que hay que borrar del mapa. Los agreden, se burlan de ellos. Especialmente en viernes o sábado por la noche, había que elegir muy bien dónde dormir. En un descuido y terminas orinado por un borracho saliendo del bar que descarga de esa manera atroz su odio y toda su intolerancia. Regreso a mi historia, al otro extremo de la noche apacible en la que escribo estas líneas, al principio de mi relato. Hace algunos años, una noche que desperté de madrugada cerca de la famosa plaza Trafalgar Square, advertí que tenía una cámara fotográfica entre las manos. Era una de las primeras cámaras digitales. La encontré, la robé de un bolso, ¿alguien me la dio? No lo sé. A estas alturas ya es irrelevante el dato. Las historias de las personas en situación de calle no pueden relatarse como un ejercicio biográfico lineal e inteligible. Tenemos vidas errantes y fracturadas, y nuestras historias, por lo tanto, son así, un mar de azar e irracionalidad, tan irracional como es nuestra propia vida. De modo, pues, que un buen día tuve una pequeña cámara digital. No tuve nunca antes otra cámara. No soñaba de niña con ser fotógrafa o artista, nada de eso. No tengo por qué mentir o aderezar con cuentos esta narración que no es un cuento, es realmente una historia real. El caso es que de pronto me vi con un juguete nuevo. Clic por aquí, clic por allá y ¡zas! Quedé hipnotizada por el acto de capturar imágenes, de convertir instantes sin importancia aparente en pedazos detenidos de tiempo, en fragmentos de mi propio tiempo. Un tiempo muy especial, pues solo en apariencia era un tiempo sin historia, un tiempo extraviado, delirante. Ya lo decía, cuando se está en situación de calle, uno cree que no tiene historia. Lo más triste es que no solo nosotros mismos lo creemos, sino que el resto de las personas lo creen así. Nos convertimos en no personas, con no historia,
Somos extraterrestres, algo intermedio entre un ser biológico, un animal y una cosa incomprensible. Así anduve varias semanas, tomando fotos a cada rato, por todas partes. Disfruté tanto el día que hice algo verdaderamente perturbador y original. Caminando por las orillas del río Támesis, le pedí a un turista chino que me tomara una foto frente a la Torre de Londres. Una foto, como las que decenas de miles de visitantes se toman todos los días en esos puntos de atracción turística. Todavía recuerdo la expresión de su rostro. A pesar de sentirse incómodo con mi solicitud, muy amablemente aceptó. Me mecí el pelo, puse mi mejor cara, sonreí y hasta hice un gesto de V con la mano izquierda. Créanme cuando les digo que fueron buenos tiempos para mí, porque en ese entonces tenía una pareja, Chris Evans. Juntos vendíamos ejemplares del periódico Big Issue, un semanario que es famoso en Londres porque ayuda a los homeless, a los desamparados y a todo aquel en situación de pobreza. Lo vendes en la calle por 2,5 libras y te quedas con la mitad. Recuerdo una jornada en la que todo lo bueno nos pasó. Vendimos como 20 ejemplares del semanario en una sola mañana. Más tarde nos encontramos una montaña de cajas de cartón abandonadas en el tiradero de una escuela. Con ellas armamos una casota enorme donde casi cabíamos de pie. Con el dinero del semanario compramos pizzas, 2 por 1. Nos alcanzó para cervezas, vino y helado. Vaya fiesta la que armamos. Tomaba fotos como loca de nuestro nidito de cartón. A la mañana siguiente vino la policía y nos ordenó desmantelar la mansión. Y pues no hubo más remedio que ahuecar el ala. A pesar de esos episodios alegres, la muerte siempre rondaba por ahí. Se publicó hace poco que en el último año habían muerto 21 homeless en las calles de Londres. Increíble que alguien muera así, lenta, silenciosamente, tendido frente a una puerta o en un parque a la vista de todos. Un día nos vinieron a decir que el viejo George había muerto. El viejo George era mi amigo. Le decíamos viejo por lo calvo y la barba cana, pero tenía 39 años. George no esperó a morirse en un parque. Prefirió antes aventarse al río. Traía líos tremendos con el alcohol, con las drogas que no lo dejaban ni a sol ni a sombra. Luego contrajo hepatitis C. Simplemente se hartó. Cuando estaba sobrio, era un magnífico escultor. Armaba unas piezas formidables con los guijarros que recogía en la ribera del Támesis. George era nuestro artista. Poco antes de que se quitara la vida, le hice un retrato muy bello, muy simple y muy profundo. Se puso frente a la cámara y me sonrió con sus dientes chuecos y amarillos. Por aquel entonces, vino a verme un hombre que trabajaba para Crisis, la organización británica que ayuda a las personas en situación de calle. Fue a él a quien le mostré mi cámara y mis fotos, y así fue que alguien descubrió que detrás de mi mirada y detrás de mi fotografía había algo más que un testimonio. Había creación, libertad, reflexión, es decir, había algo parecido a lo que llamamos arte. Había encontrado una ruta para abandonar la indigencia, un sentido para reconstruir y reinventar mi vida. El arte transforma vidas, lo mismo de quienes lo crean que de quienes lo disfrutan. El arte puede ser un poderoso instrumento. Arte y renacimiento. Arte y revolución. Todo lo demás vino después. Limpiar mi cuerpo de las diversas formas de intoxicación que me fueron dejando los años a la deriva. Obtener una vivienda modesta con apoyo de Crisis y los servicios públicos de la ciudad de Londres. Conseguir algunos ingresos vendiendo primero y exhibiendo después algunas de mis fotos. Al principio exhibí en sitios que no eran propiamente galerías, eran centros comunitarios, casas de asistencia para personas en situación de calle, pero poco a poco fui logrando el reconocimiento de mi trabajo como artista visual. Entonces fueron otra vez los amigos de Crisis quienes me ayudaron a llenar la solicitud para participar en un programa novedoso llamado Unlimited. Se trataba de darles oportunidades a artistas de todo el país a los que tradicionalmente se les habían marginado de las becas, los premios, los festivales.
las personas con diversos tipos de discapacidad física o sensorial o intelectual, o las personas en situación de calle como yo. Eso me tiene aquí hoy, a punto de inaugurar la instalación sonora que realicé con el apoyo financiero de Unlimited. A estas alturas, he presentado mi trabajo en varias ciudades y diversos festivales del Reino Unido, y pronto tendré mi primera exhibición fuera del país. La vida me ha cambiado, pero al mismo tiempo, intento encontrar desde el arte formas alternativas para ayudar a las personas sin techo. No es una tarea sencilla, pero compartir mi historia ha servido para reconocer las otras dimensiones del problema que enfrentamos, las que tienen que ver con los derechos humanos, con la dignidad, con la vida misma. Creo en el arte como una manera de comunicar algo que ha estado silenciado, un fenómeno ante el que la sociedad suele taparse un ojo y pasar de largo. A través de mi propuesta, miles de personas se han acercado a mis instalaciones sonoras en varias ciudades del Reino Unido para tener una experiencia desde adentro del fenómeno de los sin techo. Basta con detenerse, mirar las fotos y escuchar los testimonios que grabé, y entonces el arte visibiliza una realidad, amplía el entendimiento de las personas, llama la atención lo mismo de los críticos especializados que de la prensa, de las organizaciones humanitarias que de los ciudadanos comunes. Mejor aún, mi historia personal y la manera en la que he logrado comunicar una realidad por medio del arte han servido de inspiración a otras personas que viven la situación que yo padecí por años. ¿Pueden imaginarlo? Una sobreviviente de las calles como yo, convertida ahora no solo en una artista, sino también en la voz de una comunidad que ha carecido voz por décadas. He dado entrevistas para diversos medios de comunicación como la BBC, The Guardian, el Daily Telegraph y para muchos otros más. He asistido a debates en la radio y televisión, incluso he sido invitada al Parlamento británico para hablar del tema. El arte me ha dado una herramienta de lucha social. Es un arte comprometido. No concibo otra manera de explicar mi trabajo. No deja de sorprenderme que algo que empezó hace 2 años, casi como un experimento, al día de hoy se ha presentado en festivales o galerías de Edimburgo, de Brighton, de Liverpool, de Glasgow y de Londres. Cada ciudad que visito me da la oportunidad para invitar a homeless del lugar a conocer mi proyecto y a sumarse a esta iniciativa. He dado talleres de foto a los sin techo. Les he ayudado a gestionar cámaras grabadoras con el apoyo de muchas organizaciones. Me sorprende el entusiasmo con el que participan y aportan nuevas ideas y nuevos testimonios. Hace no mucho, la organización internacional Civicus, que se aboca a documentar casos de violación de los derechos humanos, y la revista independiente New Internationalist convocaron con mi ayuda un concurso de fotografía para personas en situaciones de calle. Ganó Steven, un homeless muy conocido en las zonas céntricas de Londres, porque suele ganarse unos centavos pintando con gises de colores las banderas de los países en Piccadilly Circus. Tú dile de qué país eres y Steven pintará tu bandera en el suelo con gran detalle. Steven concursó usando una cámara prestada y enviando una imagen muy simple. No es una foto artística para nada, es algo más simple y más contundente. ¿Acaso más triste? Su foto es una denuncia. Lo que Steven envió al concurso es un bando redactado y pegado en las paredes por la policía del distrito de Westminster, uno de los más vistosos de la ciudad, donde suelen pasearse millones de turistas diariamente. Es un delito acostarse en las banquetas de esta zona peatonal o depositar cualquier objeto con el que se pretenda construir una cama para recostarse. La persona sorprendida puede llegar a ser infraccionada hasta con 500 libras. La foto de Steven ganó el certamen. También fue ampliamente reproducida por muchos medios y generó un gran debate. Incluso logró que se revisaran en el país los presupuestos para la atención a las personas vulnerables y para la construcción de vivienda social. El poder de una foto. De manera
que con organizaciones como Crisis y Cívicus llevamos a cabo talleres y foros donde hemos descubierto que mi historia puede replicarse de muchas otras maneras. El arte, ya lo decía, puede cambiar muchas vidas y las está cambiando. Ahora mismo allá afuera me esperan Rafaik, Jessica y Darren. Juntos vamos a dar una charla sobre el tema como parte de la inauguración de esta noche. Ellos tres siguen viviendo en situación de calle, pero ahora se han animado a compartir las mismas historias y reflexiones que me brindaron para la instalación sonora. Me emociona ver cómo ahora ellos, cuando hablan, miran a las personas de manera diferente. Los ven a los ojos, les cuentan su vida, sus miedos, pero también les comparten sus aspiraciones, sus propuestas. Como yo, ellos ahora luchan contra la invisibilidad, contra el olvido y, al hacerlo, toman el micrófono lo mismo que toman la calle. En efecto, hace unos meses, frente al Parlamento, se organizó la primera protesta pública que se recuerde, en las que las personas sin techo acudieron con pancartas a gritar consignas en favor de sus derechos. Muchos otros ciudadanos se sumaron al mitin. Comprendieron que no podemos seguir haciendo como si nada pasara. La gente quizá imagine muchas razones por las que algunos se encuentren de pronto en la calle y desamparados. Quizá los vean como villanos, seres moralmente inferiores que terminaron así a consecuencia de sus propios actos. O quizá como víctimas, damnificados de la catástrofe social, títeres rotos de un sistema cruel, pero títeres al fin y al cabo, sin voluntad, sin albedrío. Muchos quizás supongan que hay algo de culpa en la persona que vive esta situación extrema, porque es adicto, porque tiene alguna enfermedad mental, porque perdió el sentido de la vida y se derrotó, porque es perezoso, vividor o un vagabundo antisocial. Otros tal vez prefieran omitir las razones individuales detrás de cada caso y elijan explicarlo como una falla de la sociedad en la que vivimos. La injusticia, la pobreza, el capitalismo. La culpa es del sistema, se dice. Pero lo cierto es que detrás de cada historia se esconden múltiples capas de ambas realidades. Los dramas personales y las tragedias sociales se entretejen y dan como resultado esto que estamos viendo en muchas de las grandes ciudades de nuestro tiempo. Y lo cierto también es que por más abiertos, por más empáticos que seamos ante este fenómeno, la gente que no lo ha experimentado no alcanzará jamás a imaginar lo que representa la lucha de las personas sin techo por sobrevivir día tras día. Algo debería quedar claro en todo caso. Nadie eligió este camino. No es una elección. Es un resultado de múltiples causas, pero tampoco es una condena fatal. Siempre hay esperanza mientras sigamos con vida. Yo era un adolescente cuando me vi en la calle. Como muchos otros casos, detrás de mi vida se dibujaban historias de fragmentación familiar, miseria, abandono, violencia, soledad. Las historias en estos casos se parecen tanto que no vale la pena repetirlas. Aún en medio de estas vidas fracturadas, a veces aparecen historias de amistad, de solidaridad, de lucha, solo que nadie las conoce, solo que se van directo al sótano de lo invisible. No es casual, por lo tanto, que sea la fotografía, es decir, la imagen, la herramienta que elegí para hacer visible lo evidente. Yo me vi de pronto en la calle, no lo elegí, pero sí elegí salir de esta situación. Yo quería vivir, contar mi historia, compartir mi experiencia y crear algo diferente, original, único, denso a partir de todo esto. Esta noche dormiré en una cama y, mientras tú lees esto, yo tal vez duerma y tú también lo harás. Y si al hacerlo te acuerdas de estas personas de las que te he contado, me sentiré más tranquila. Debo apurarme, me esperan muchas personas allá afuera en la inauguración, pero termino contándoles una adivinanza. ¿Qué es algo que mientras más lo ves, menos lo ves? Que mientras más aparece ante nuestra mirada,
más rápido desaparece de nuestra conciencia? ¿Ya adivinaron la respuesta? Se las digo. Las personas que viven en la calle. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE.